Oxímoro aquí en Radio Universidad de Chile. Miércoles 4 de marzo, ya a mitad de programa, y es un gusto para mí la próxima conversación que toca una fibra desde lo personal, porque vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de literatura y de justamente aquello que lo cruza, que es la dramaturgia, algo que no siempre tiene el mismo espacio, porque lo teatral, lo escénico, un poco siempre está en la primera línea de la difusión y de la discusión. Pero hoy vamos a dar un espacio a aquello, a la dramaturgia. Así que es un gusto para mí presentarles a Ismael Rivera, editor de Ediciones Oxímoron, una editorial que cuenta con un catálogo, una línea específica dedicada a la dramaturgia chilena. Ismael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gaby, muchas gracias por la invitación, felices de estar aquí. Queremos hablar de la colección Escena de Oxímoron. Si bien históricamente el teatro ocurre en las salas, en el escenario, generalmente más bien por la iniciativa de los autores, de los escritores de teatro, se han editado de manera esporádica en algunas o en otras editoriales textos que dan cuenta de esos escritos y que también les permiten extender su vida más allá de las temporadas, pero ustedes deciden tener una colección específica y permanente. Cuéntame un poco cómo ocurre o cómo es el origen de esa idea y por qué. ¿Qué objetivos o qué necesidades veían ustedes que estaban ahí puestas y que no estaban siendo cubiertas por ninguna editorial? Buenísimo. Bueno, nosotros comenzamos como editorial el año 2015, nos conformamos el 2014, pero, o sea, el 2014 ya publicamos nuestros primeros títulos y desde un comienzo armamos la editorial como con ciertas colecciones con las cuales queríamos comenzar, y dentro de ellas teníamos la idea de la colección de dramaturgia, pero estábamos medio entrampados en con qué obra comenzar. Primero pensamos en los clásicos, pero también al mismo tiempo nos dimos cuenta que varios de ellos habían sido publicados en su momento, como decías tú, con estas iniciativas un poco esporádicas, bien sueltas por ahí. Pero el año 2015 fuimos a ver Liceo de Niñas, de la Nona. Nona Fernández. También vimos La trágica agonía de un pájaro azul, de la Carla Zúñiga. Y dijimos, aquí tenemos con qué comenzar, aquí tenemos con qué iniciar esta colección, que en el fondo la idea viene, como bien decías tú, bueno, parte de cuando yo estudiaba literatura, siempre tuve una gran afición por la lectura de dramaturgia. Me gustaba mucho analizar los textos, ver cómo la dramaturgia es capaz de combinar el contar una historia como la narrativa, el cuidado por la palabra de la poesía, ¿cierto? Y en esa combinación logra retratar muy, muy bien la sociedad actual, en el caso de las obras contemporáneas, ¿no? También a través de ellas podemos conocer sociedades anteriores a la nuestra. Y desde ahí fue como, pero nos dimos cuenta que también en la literatura la dramaturgia era un género que había quedado desplazado como de sujeto de estudio, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo veíamos que en el teatro, a través de la denominación de dramaturgismo, como que también se le quitaba un poco el peso que tenía la escritura de dramaturgia. Así nace esta colección, como una forma de hacerle justicia a quienes se dedican a escribir teatro, a escribir obras, y también darle la posibilidad a estas obras que nosotros veíamos que en Chile, o sea, la producción teatral chilena es increíble, es de una profundidad también temática, política, alucinante, es reconocida fuera de Chile por eso incluso. Y dijimos, ¿cómo hacemos que estas obras sigan viviendo y cómo empezamos a armar de alguna manera una especie de archivo teatral contemporáneo? Y eso fue un poco como la idea con la cual empezó a nacer esta colección, que justamente empieza con estas dos obras de Nona Fernández y de Carla Zúñiga. Sí, lo pensaba mientras te escuchaba que yo soy una persona que lee dramaturgia también, y que cuando uno va en alguna parte a una librería, hasta ahí es un punto medio confuso, porque es como, puede que esté en teatro, puede que nunca está en literatura, en narrativa, es como que está en arte generalmente, como está en esta situación media de hibridez, y creo que es súper importante lo que decías, primero de darle ese carácter literario, porque lo tiene, a pesar de que es un texto que está escrito para la escena. Claro. Pero de todos modos también pensando en el contexto nacional, que hoy particularmente las temporadas de teatro duran 2 semanas, entonces hay obras que estuvieron un mes en cartelera, en un año, y luego desaparecen. Entonces esto también es una posibilidad de extender
esa vida de esos textos. Absolutamente, estoy muy de acuerdo contigo. Y de hecho ha ocurrido, gracias a las obras que hemos ido publicando. Por ejemplo, El pájaro azul de Carla se montó en Córdoba, en Argentina, se montó en Uruguay, El amarillo sol de tus cabellos largos también. Y eso ocurrió gracias a que en otras latitudes, digamos, han tenido acceso a esas obras a través de las publicaciones que hemos hecho, a través de nuestra presencia en distintas ferias, ¿cierto? Y cómo se empieza a armar ese trafique de textos, ya no vía mail, Claro. pudiendo conseguir con suerte el mail de alguna dramaturga o dramaturgo, sino que en una edición cuidada también. Eso es algo que también nos habíamos dado cuenta, algo que conversamos en algún momento con Nona Fernández, que las ediciones que se habían hecho anteriormente de teatro le faltaba cariñito. Le faltaba cariñito a las ediciones. Y también como que eso que hicimos, como el hecho de dedicarle una colección a la dramaturgia implicaba tomarse el cuento en serio, ¿no? Claro. Y empezar a pensar el cómo íbamos a presentar ese texto, de qué manera podía ser amigable a quien lo lee, pero también como un espejo o una ventana a cómo fue ese primer montaje de esa obra. Claro. Para que en futuros montajes se pudiera dialogar también con eso. Por eso las ediciones incluyen fotos, ¿cierto? Claro, y hay también un trabajo bonito de como para la posteridad. Es como no solo quedan las palabras, sino hay una foto de cómo se vio esto y claro, quizás a nosotros que somos contemporáneos de las obras que están editando, que las pudimos ver o las estamos viendo, claro, quizás no es tan significativo para nosotros, pero pensar que alguien podría ir a la biblioteca a pedir una de las ediciones de Nona Fernández, por ejemplo, en 30, 40 años más, y puede ver cómo estaban caracterizados los personajes, puede tener, bueno, la introducción de alguien que siempre da cuenta un poco de lo escénico, entonces es bien aportativo desde ese lugar. Isma, quería preguntarte cómo cuando, bueno, deciden hacer esto, deciden los 2 primeros títulos, nos lanzamos con la colección Escena de Ediciones Oxímoron. ¿Cómo es el recibimiento del público de vuestros lectores? Porque decíamos hace unos minutitos atrás que, claro, las editoriales o los dramaturgos y dramaturgas han editado de forma autónoma, en autoediciones, en proyectos, como que estaba ese interés de ellos como creadores de que el texto estuviera presente. Pero ¿cómo han respondido los lectores a la propuesta de la colección de dramaturgia? Qué buena pregunta, me encanta. Porque, bueno, cuando empezamos a comentarle esta idea a ciertos colegas, editores también, nos pasaba que nos decían, pero ¿por qué van a publicar dramaturgia? ¿En serio? Si por algo nadie publica dramaturgia, es como porque nadie lee dramaturgia. Tal vez excepto el grupo nicho nosotros, de actores y nosotros dos. Y bueno, se dio algo que para nosotros, claro, era una apuesta. No teníamos la certeza que fuera a funcionar, pero funcionó. Y nos dimos cuenta que la dramaturgia, la lectura de dramaturgia, funciona también un montón con gente que no necesariamente es muy lectora. Es una muy buena entrada para aquellos que dicen, no, es que yo no leo. Me carga leer. O me carga leer, es que no me gusta. Prueben con una obra de teatro, porque el dinamismo que tiene el texto teatral. Muchas puras acciones. Pura acción, el diálogo es muy rápido, uno puede inventarse voces en la cabeza, no sé, como da un dinamismo muy especial. Eso nos ha permitido también darnos cuenta que no solo los actores leen teatro y nosotros dos, sino que también hay un montón de gente que se ha atrevido a acercarse a los textos teatrales desde la literatura, como lectores de otro tipo de textos, ¿no? De novelas, de poesía, de ensayo. Y yo creo que eso lo da justamente la profundidad que entrega la dramaturgia. La posibilidad de ser una ventana para entender la sociedad en la cual estamos viviendo. Entonces la recepción del público lector ha sido fantástica, en verdad. Hoy en día creo que es la colección que nos diferencia, pues es la que me tiene aquí hablando hoy día contigo. Sí, así que sí, no, ha sido fantástica. Qué bonito escuchar eso, porque fue una apuesta, fue un arrojo, y tal como dices tú, además de todo lo que mencionabas, como de que la dramaturgia es una puerta de entrada buena para la lectura, también son textos cortos, suelen tener que los más largos 55 páginas, claro. Y son muy largos, y son diálogos, entonces también es de muy rápida lectura, y como todo
todo está pensado para poner en escena, y en la escena tienen que pasar cosas, no solo decirse, es de muy rápida lectura efectivamente. Entonces también me suscribo a esa recomendación si usted está en bloqueo lector, por ejemplo, o si no tiene mucha cercanía, un texto de dramaturgia es un súper buen primer comienzo. Son entretenidos, y además creo que una cosa importante de esta colección, Isma, es que ustedes están publicando autores contemporáneos, gente que está activa hoy en la escena. No estamos publicando gente que, no sé, murió, como Juan Radrigán, Egon Wolf, que son próceres de la dramaturgia y que también merecen ser publicados, por supuesto que sí. Siempre vamos a celebrar que se edite más dramaturgia. Sin embargo, son textos que están ocurriendo. O sea, ustedes publicaron uno de los últimos es La violación de una actriz de teatro, de Carla Zúñiga, que se estrenó hace ¿cuánto? ¿2 años? 2 años fue estrenada justamente, y ya está en texto, además con fotos de los montajes en Alemania, en Uruguay, en México, y las fotos del montaje aquí en Chile. Entonces, sí. Y además porque además esas miradas contemporáneas también pueden hacer mucho sentido a los lectores, porque están tocando temas, no sé, la violación de una actriz de teatro, el abuso sexual dentro de las artes escénicas, no sé, tienes ahí la trilogía de La barbarie de Pablo Manzi, que habla sobre el tema de la violencia en la sociedad. Entonces son temas que están cruzándonos a nosotros. Sí, nos interpelan directamente. Sí, totalmente. Yo creo que eso era una como una inquietud que teníamos al momento de publicar dramaturgia, eso que dices tú, que fueran textos contemporáneos, pensando en también la posibilidad que tenemos de acercarnos a esos autores que están haciendo teatro hoy, y no necesariamente leerlos desde la distancia histórica que nos da, por ejemplo, hoy en día leer un texto de María Asunción Requena, ¿no es cierto? Claro. Que existe una distancia temporal que nos permite pensarlo desde el frío. Pero estos textos nos están interpelando hoy directamente, como dices tú, sobre temáticas que están sucediendo hoy. Es muy interesante ver cómo las artes se hacen cargo de las temáticas que nos están sucediendo hoy, cómo muchas obras anticipan. No sé, pienso en el Liceo de Niñas de la Nona, cómo nos hablaba de los movimientos estudiantiles del 2015 y el 2019 tenemos el estallido social. Ahí yo siempre digo, como cuando las autoridades decían no lo vimos venir, yo digo, le faltaba leer, le faltaba escuchar música, le faltaba ir al teatro, porque todo indicaba que se venía. Entonces eso, lo que nos permiten estas obras es mirarnos hoy. Bonobo también lo hace muy bien, ¿no? Como esa crítica a un discurso progre medio sanitizado, claro. Las propias contradicciones que nacen, el buenismo, ¿no? Como esas contradicciones que nacen. Interesante preguntarnos constantemente sobre aquello. Isma, ¿y cómo escogen los textos? ¿Se enamoran de los textos? Sí. ¿Hay un proceso de selección abierto? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a ver harto teatro, eso por un lado. Ahí uno ya, al ir a ver teatro, va poniendo ojo en ciertas autoras y autores, ¿cierto? Y generalmente publicamos esos textos, como dices tú, de los que nos enamoramos. Es súper injusto, yo sé, porque como obvio me encantaría poder publicar todo lo bueno que veo, pero también tiene que ver con que son textos o autoras y autores que tienen una cierta trayectoria, que llevan años haciendo teatro, y también son obras que han tenido un cierto éxito, por decirlo, dentro del circuito teatral. Han sido muy poquitos los textos que son como una apuesta al momento de ser publicados, más allá del hecho de que sean dramaturgia, pero generalmente son obras, claro, que han tenido varias temporadas, no solo dentro de Chile, porque también sabemos que si no es un poco un suicidio editorial, claro. Publicar una obra que tuvo una temporada y desapareció. Claro. Es un riesgo muy grande, y no tenemos que olvidar que estos libros se tienen que vender y mover. Entonces apuntamos hacia eso, hacia obras que hayan dejado como una marca dentro de la escena teatral chilena. Bueno, dramaturgos y dramaturgas, inviten a los colegas de Ediciones Oxímoron a ver sus estrenos para que se enamoren de sus obras y porque no puedan también estar prontamente como parte de su colección de dramaturgia contemporánea.
Me llama mucho la atención que esa colección es bastante paritaria. Quería preguntar cómo surge eso. ¿Fue simplemente casual o desde un momento pensaron en incluir a tanto dramaturgos como dramaturgas? Porque las mujeres que escriben teatro, al igual que mujeres en otros ámbitos, su trabajo, o sea, enfrentan estos sesgos de género que hacen que su trabajo sea menos visible. Sí, yo creo que sería súper correcto de mi parte decir sí, fue una decisión súper consciente porque apostamos por la dramaturgia de las mujeres, pero en realidad se dio de manera súper orgánica. Las obras que más nos han gustado han sido escritas por mujeres. Parece que ahí hemos encontrado las temáticas que encontramos nosotros que son más urgentes. Entonces no ha sido de manera consciente, se ha dado muy natural y de hecho creo que no alcanza a ser paritaria. Tenemos más mujeres que hombres en la colección de dramaturgia. No quiere decir que los hombres no nos guste cómo escriben, para nada, sino que no, se ha dado de manera casual y nos alegra que sea así. Eso habla de que las dramaturgas gozan de una buena salud escritural. Muy buena salud escritural. Ismael, hablemos de novedades para este año. Repasemos quizás primero los últimos hitos que se han editado el año pasado y los primeros meses, porque en enero estuvieron muy activos también. Cuéntanos. Sí, bueno, el año pasado justamente publicamos la trilogía de la barbarie de Pablo Mansi, Bonobo, publicamos La violación de una actriz de teatro de la Carla. Y también comenzamos a hacer crecer nuestra colección Oxicorte de libros inclasificables, en la que abordamos archivos teatrales. Incluimos ahí libros de archivos teatrales. Y entre ellos sacamos esta maravilla de Jamás estaremos de moda, sobre los 25 años de Teatro La Peste, compañía de teatro del puerto de Valparaíso, ahora que somos una editorial birregional, estamos en aquello. Y bueno, es un libro que incluye desde imágenes, textos, fragmentos de dramaturgia, de todo. Es una puerta de entrada a lo que es el trabajo de Teatro La Peste. 25 años de una compañía incómoda que trabaja desde lugares no convencionales, con mucho desde la colaboración, invitando a otros dramaturgos y dramaturgas a trabajar con ellos también. Isidora Stevenson, Bosco Cayo han trabajado con ellos también. Su última obra, Sumar, basada en una novela de Amela Altit, estuvo aquí en Santiago a 1000, que es justamente en el contexto en el que estuvimos presentando este libro. Me gusta porque efectivamente editar teatro es una situación no común, es una situación extraña, bien extravagante, pero lo es aún más entender el teatro como únicamente un texto. Hoy en día, cada vez que uno va a una sala de teatro, se da cuenta que el texto es quizás el punto de partida, quizás uno de los elementos, pero hay un montón de cosas que si solo publicas el texto se queda fuera. Entonces, cuando hacen este trabajo de revisión de los 25 años de la compañía de Teatro La Peste, ya hay afiches, ya hay fragmentos, ya hay libretos, ya hay indicaciones, ya hay planos, siento que también están en la búsqueda de una versión quizás un poco más contemporánea, más moderna, de cómo editar el teatro. Sí, ahí yo debo mencionar, es una obligación moral para mí, mencionar a Gabriela Alac, la editora de Documenta Escénica, una editorial de Córdoba, editorial muy amiga, Gabriela misma, maestra mía, y con ella surgió esta inquietud de cómo editar algo que está pensado para la escena. Y desde ahí es buscar esos intersticios que nos permite la edición, jugar, ¿no?, con el objeto libro y las posibilidades que él entrega en sí mismo, ¿no?, como su materialidad. Por ahí estamos investigando desde el lado editorial, ¿no? Y a mí me entretiene un montón. Es una parte muy nerd, pero que es muy, muy bacán para mí. Claro, yo siempre me pregunto cómo se edita a Manuel Infante, por ejemplo. Y eso es una situación que, claro, el texto nos da cuenta de la propuesta. Y de hecho, yo tuve ocasión de conversar con ella largo y tendido hace unos años y me decía justamente eso, que ella no ha editado sus textos porque considera que es una parte muy sesgada de todo lo que es la propuesta artística, como que no da cuenta de su visión. Así que me parece muy interesante esta búsqueda de nuevo formato. Difícil, sí. Difícil. Así que, pero creo que el teatro está yendo hacia ese lado, donde lo textual no es lo único, no da cuenta, y si bien tiene una riqueza
literaria importante, también está esto otro que a veces es tan necesario incorporar de todos modos. Sí, sin duda. Bueno, justamente hablaste de Manuel Infante y ya hemos iniciado conversaciones con Manuela. Diablos, ya. Hablando de novedades que se vienen para este año. Ahí te justamente para ese desafío. Eso. Ese desafío queremos publicar Estado Vegetal de Manuel Infante y es uno de los textos que esperamos poder concretar este año dentro de la colección Escena. Wow. Y dentro de la colección Oxicorte también se viene un libro que estamos trabajando junto con los archivos teatrales de UC, de la Escuela de la Universidad Católica, Estética. Con ellos estamos trabajando un libro de esta colección de archivos teatrales sobre Ana González y el Teatro del Ángel. ¡Ay, qué bonito! Mítico teatro que queda ahí en el centro de Santiago, ¿cierto? Que luego fue un cine, el Cine El Ángel. Claro que sí. Y ahí vamos a hacer se viene una publicación también junto a Estética UC de ese libro sobre la gran desideria. Oye, qué bonitas novedades. Gracias por compartirla, Ismael. Creo que es importante comentar dónde es posible contactarles, dónde uno puede adquirir alguno de estos libros. Quizás se entusiasmó con alguno, con el de Carla Zúñiga, que es una figura clave de la dramaturgia nacional, con los 25 años de Teatro a la Peste, con Pablo Mansi, que también otra figura muy clave del teatro contemporáneo. ¿Dónde se encuentran los libros? ¿Dónde uno puede contactarse con ustedes? Bueno, en redes sociales nos encuentran en Instagram, en Oxímoron Ediciones, y la página web oxímoron.cl. Por ahí nos pueden escribir para conseguir cualquier título y también estamos presentes en prácticamente todas las librerías, exceptuando Cadenas. Es decir, estamos en casi todas, menos Antártica y Feria Chilena del Libro. Que leo, librería del GAM, en la Pedaleo Librería, en la Altamira, en la Lolita, en la Inquieta Librería y así. Busque su librería de barrio favorita, pregunte por los libros de Oxímoron y es muy probable que los encuentre. ¿Y alguna feria prontamente se viene en el por calendario? el momento no tenemos feria en el calendario. Probablemente ya para abril, que hay harto evento ahí del mes del libro, alguna feria saldrá, pero ahí estaremos avisando por nuestras redes sin duda. Claro, pueden seguirlos ahí en Ediciones Oxímoron. Oxímoron Ediciones. Oxímoron Ediciones. Y también es importante mencionar que nos centramos principalmente en la colección de dramaturgia, pero Oxímoron también tiene poesía, tiene narrativa. Sí. Y ahora sí, justamente varias colecciones. estaban buscando textos, ¿no? Estamos. Nos quedan unos minutitos. Cuéntanos un poco de ese llamado a autores y autoras que puedan interesarse en publicar con Ediciones Oxímoron. Buenísimo, sí, es una convocatoria que hicimos para nuestra colección de narrativa. Estamos recibiendo manuscritos de novela o cuento hasta el 31 de marzo. Tenemos fecha para recibir. Las bases son muy generales, no hay una temática que busquemos en particular, tampoco una estructura clásica. Nos gustan los textos arriesgados, los textos críticos, para que manden, solo que manden y estamos felices ahí para poder leerlas. Y vamos a elegir ahí, dentro de los que lleguen, 1 o 2 manuscritos para ser publicados durante el próximo año. Una excelente invitación. Atención, escritoras, escritores, narrativa y cuentos. Está recibiendo hasta fin de mes Ediciones Oxímoron. Ismael, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias, Gaby, a ti, y gracias a la radio por la labor que realizan. Incansable, aquí siempre lo estamos escuchando. Perfecto, entonces nosotros cerramos el programa de hoy. Muchas gracias por habernos permitido acompañarle durante esta hora. Nos vamos escuchando una canción hermosa. Es Manuel García y Mon Laferte, La Danza de las Libélulas. Nos vemos mañana.